Bueno, en primer lugar, yo creo que es importante agradecer la posibilidad de tener este espacio, ¿no? Que visibiliza un poco el trabajo que estamos haciendo en el colegio, también dentro de las comisiones, ¿no? De poder generar espacios de reflexión que luego volquemos hacia afuera, ¿no? A mí me ha tocado hacer una reflexión sobre el papel del trabajo social sanitario en esta emergencia. Yo creo que somos un lugar privilegiado para poder reflexionar sobre lo que ha ocurrido y lo que podemos aprender, y voy a ver si rápidamente puedo hacer algunas reflexiones. En primer lugar, ay, me he ido al final aquí, espera. Perdona, Dani, ¿podría acercarte un poco más al micro? Sí, ¿ahora mejor? ¿Sí? Mejor. Vale. Bueno, en primer lugar, lo que quería hacer es una distinción entre los conceptos de emergencia y crisis. Yo creo que es importante hacer esta distinción para poder encuadrar la reflexión. Sobre todo los que hemos estado dentro del contexto más sanitario, lo que hemos vivido o seguimos viviendo en una situación de emergencia permanente, una emergencia muy distinta a la de otras catástrofes que ha ocurrido. Hemos estado en emergencia o seguimos en emergencia durante 2 o 3 meses, una situación difícilmente sostenible, ¿no? Y no hemos conceptualizado la intervención mucho desde la crisis o la postcrisis porque no nos ha dado tiempo a pensar en eso, ¿no? Si vemos la definición que hace la RAE de emergencia y de crisis, yo creo que es bastante esclarecedora, ¿no? La emergencia es una situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata, y la crisis responde más a un cambio profundo y de consecuencias importantes que en un proceso, en una situación o en la manera en que estos son apreciados, ¿no? Me parece que esto es importante porque el mantenimiento en una situación de emergencia permanente nos ha impedido generar espacios de reflexión, nos ha impedido en gran medida saber de qué, bueno, de qué estábamos hablando en gran medida. Yo creo que este espacio de trabajo que aquí tenemos hoy responde a la posibilidad de ubicarnos en esa situación de crisis, ¿no? De saber si se ha producido un cambio más profundo que interpela o hace modificar nuestras herramientas. Antes de empezar a analizar cómo nos hemos sentido en concreto con las herramientas teóricas, técnicas o personales, hay 3 ideas que me parece importante reseñar en cuanto al trabajo social sanitario. Creo que esta crisis nos ha puesto de cara a los sanitarios, a los trabajadores sociales sanitarios, frente a ese segundo apellido, ¿no? Frente a lo sanitario, frente a aquello que consideramos que es nuestra especificidad y sobre lo que estamos construyendo una especialización. Pues la emergencia nos ha puesto frente a la sensación de, bueno, es que somos sanitarios, ¿esto qué supone? ¿No? Y encima en un contexto en el que la respuesta inicial fue eminentemente sanitaria y en gran medida hospitalocéntrica, que también es un elemento importante. Con lo cual estábamos jugándonos la vida de nuestra gente querida, la salud, y eso se puso por encima de todo lo demás. Los factores sociales, laborales, económicos, políticos se dejaron en segundo plano, y lo que estábamos jugándonos era una respuesta sanitaria a un problema de salud, ¿no? Y estábamos ahí nosotros jugando en esa división, ¿no? Entonces nos suponía o nos interpelaba un poco a nuestro propio espacio profesional, a nuestra propia identidad. Yo creo que eso supuso en gran medida, nos ha supuesto, además de vernos desbordados como muchos profesionales por la demanda y la atención, también sentirnos un poco perdidos, ¿no? Un poco perdidos a la hora de manejar nuestras herramientas o nuestros modelos en este contexto tan sanitarizado, ¿no? Y yo creo que esa sensación de pérdida no tiene que ver con no saber qué hacer, sino tiene que ver porque nuestro espacio de intervención se define precisamente en el ámbito sanitario, yo creo que más que en otros, por ese trabajo en los márgenes de las instituciones, por estar en espacios de relación, ¿no? Entre la institución y la comunidad, entre el paciente y la familia, entre lo social y lo sanitario, como muchos compañeros dicen, en nuestras continuas reuniones, en nuestras visitas. Y claro, el virus lo que hacía era poner en juego, en entredicho, eso, es que la relación era lo que era peligroso. O sea, yo en algunos momentos he sentido que nuestro propio trabajo era lo que era contagioso, ¿no? Porque nosotros estábamos en ese espacio de relación. Entonces nos hacía manejar o definir nuestras herramientas de otra manera totalmente distinta. Y además yo creo que por lo menos en Madrid nos hemos encontrado también, cuando ha llegado la emergencia, como las páginas web que se están diseñando en construcción, ¿no? Apretabas y estábamos en construcción, ¿no? Pues no te deja entrar porque está en construcción. Nosotros, después de mucho trabajo, habíamos conseguido ya la constitución de 4 jefaturas de trabajo social sanitario en los hospitales. Las compañeras de primaria estaban como referentes de áreas asistenciales, pero no muy consolidadas. Había una pequeña estructura de coordinación en los servicios centrales.
Y bueno, ahí construyendo nuestro barco nos llegó el huracán, ¿no? Y yo creo que tuvimos que navegar, hemos tenido que navegar o seguimos navegando en esta emergencia, no con el barco a medio construir, sino casi con 4 palos y 2 remos, ¿no? Pero en esta situación no nos hemos ahogado y hemos sido bastante proactivos y reconocidos por el sistema, con lo cual hay que tener en valor eso, ¿no? Yo creo que estos elementos son como unos previos que nos permiten encuadrar la reflexión. En cuanto a qué ha ocurrido con nuestras herramientas epistemológicas, con los marcos teóricos que hemos manejado, yo creo que en cuanto a los modelos teóricos que usamos, los modelos lo que permiten es básicamente controlar la incertidumbre, que ya ha mencionado Belén, la incertidumbre, pero esa incertidumbre es permanente. Yo creo que mucho de lo que hemos dicho no es nada nuevo, es algo que arrastramos en la profesión de hace tiempo. Lo único que ha ocurrido nuevo aquí ha sido el virus. Las respuestas que hemos dado ya estaban dadas. Lo que ha sacado la crisis es lo que teníamos o lo que no teníamos, pero lo único nuevo, en cierta medida, ha sido la pandemia, ¿no? Lo que hacen los modelos es responder a esa incertidumbre que permanentemente nosotros manejamos en el ámbito de lo social, ¿no? Pero esa incertidumbre se ha visto aumentada en la emergencia. Ha sido una incertidumbre en unas dimensiones muy grandes, no solamente para el ámbito de los trabajadores sociales, sino seguimos viendo que el paradigma biomédico más sanitario no es capaz de responder a esa incertidumbre. Se le exige respuestas seguras y ciertas, pero sigue manejándose con el ensayo-error y con una incertidumbre de una situación nueva, ¿no? El virus es nuevo, no sabemos cómo va a responder, no sabemos muy bien qué hacer. Pero claro, nosotros esa incertidumbre también la hemos tenido que manejar, ¿no? Y el segundo elemento que tiene que ver con los modelos es que en toda situación de emergencia, como he comentado antes, se da una tendencia a responder siempre desde la acción, por encima de la reflexión. Lo que hace la emergencia es que tenemos que hacer algo. Lo que hay que hacer es actuar, sea lo que sea, pero lo que no me puedo quedar es parado. Ya pensaremos después, pero ahora lo que hacemos es algo, ¿no? Yo creo que en ese contexto de primar la acción sobre la reflexión, lo que ocurre es que muchas veces los trabajadores sociales nos encontramos cómodos, ¿no? Porque somos una profesión que siempre prima la praxis sobre la teoría, como se suele decir, ¿no? Desde la acción construimos el conocimiento, etcétera, todo este rollo. Y en el fondo lo que hacemos es mantenernos en una continua, permanente acción sin parar. Y esto en la emergencia yo creo que también nos ha arrastrado, con muchas consecuencias personales y organizativas, ¿no? Pero bueno, los modelos en gran medida han podido manejar esta primacía de la acción o la incertidumbre y sería interesante analizar si en aquellos contextos de intervención donde los modelos de gestión de casos, de intervención en crisis, de redes, están más consolidados y más integrados dentro de la intervención de los profesionales, se ha podido responder de manera más adecuada que en aquellos donde no hay modelos. Yo creo que es una línea importante que tendríamos que manejar dentro de esta emergencia. Y además, yo creo que los modelos no solamente nos ayudan a manejar esta incertidumbre, sino también dar una imagen de lo que somos nosotros. O sea, los modelos que usamos responden a la idea del trabajo social que nosotros creemos que hacemos. O sea, entonces, el trabajo social sanitario se define en gran medida como un modelo como profesionales fuertes en la intervención con redes sociales, en modelos de gestión de casos, en intervención en crisis, con marcos teóricos enraizados en lo sociosanitario, en la continuidad asistencial, en los determinantes sociales. Son elementos teóricos que van construyendo nuestra identidad, ¿no? Pero no son, yo creo que una dificultad que hemos tenido en esta crisis, en esta emergencia, que es que ha dado de frente a toda la población, no ha sido una emergencia focalizada en algunos ámbitos, o en algún sector, sino que todos hemos tenido que responder. No ha ido solo un cuerpo de emergencias a responder, sino que ha dado en la atención primaria de salud, en la salud mental, en los hospitales, en los servicios sociales. Pues en el ámbito sanitario lo que ha ocurrido es que yo creo que los modelos no están homogéneamente instaurados, no responden a una identidad profesional, sino que nos manejamos con modelos muy fragmentados, dependiendo de experiencias de equipos o personales y profesionales. Yo creo que, como decía David Hope, nosotros somos muy buenos en decir lo que hacemos, pero un poquito menos buenos en decir por qué narices estamos haciendo eso. Y eso es una cuestión que en la emergencia yo creo que ha generado o ha dado mucho la cara. Es un elemento también importante a destacar, yo creo que en la emergencia ha sido que, como dije en su momento, al principio, la emergencia ha sido eminentemente sanitaria y muy hospitalocéntrica, con lo cual ciertos modelos propios del trabajo social cuesta más no tenerlos, sino operativizarlos en contextos eminentemente sanitarizados. Responden más a contextos comunitarios, bueno, pues eso, la intervención con redes, la gestión de casos, y en respuestas muy sanitarias nuestros modelos se operativizan con cierta dificultad, ¿no? Y yo creo que dentro del marco teórico también han dado a la cara algunos elementos importantes sobre los que tendríamos que reflexionar.
Uno de ellos es que nos hemos encontrado frente a un discurso de lo sociosanitario muy formalizado, muy escrito, pero poco sentido por los profesionales. Yo creo que muy propio nuestro, muy poco compartido. Y eso ha afectado a la continuidad asistencial, que es otro elemento teórico sobre el que pivotan nuestros modelos de intervención, por ejemplo, en gestión de casos, ¿no? Nos ha costado sentir que cuando hablábamos de lo sociosanitario, nosotros y los compañeros de servicios sociales o nosotros y los compañeros de los centros residenciales, incluso nosotros y nuestros compañeros médicos estábamos hablando de lo mismo. Porque ha costado mucho visibilizar que el proceso asistencial iba no solo del hospital a la primaria, sino también hacia los servicios sociales. Y yo creo que ahí, aparte de herramientas de trabajo, ha habido herramientas frágiles o no poco estructuradas, ha habido una dificultad para tener un modelo compartido, ¿no? También ha habido una dificultad para conceptualizar los factores sociales como determinantes sociales, como previos al inicio de la crisis o en esos momentos. Estamos viendo que se conceptualiza lo social como una consecuencia de la enfermedad. Entonces, nosotros actuamos después de que se produzca, ¿no? Pero conceptualizar nuestras maneras de intervención en esos previos sigue costando mucho. Y yo creo que también ha habido otro elemento teórico que condiciona cómo hemos organizado las formas de intervenir, que ha sido la humanización de la asistencia. Ahí nuestro marco deontológico es importante, pero ha habido principios como la autodeterminación o la autonomía de los pacientes que se han visto por la emergencia sanitaria en entredicho y nos ha interpelado mucho, no solo a los compañeros de servicios sociales, sino también, yo creo que esto en el ámbito residencial, Rubén podrá decir, ha sido todavía mucho más claro, ¿no? Cómo encajar estas maneras de intervenir dentro de nuestro propio marco deontológico. En cuanto a las herramientas más técnicas, aunque ya lo ha comentado Belén, habría que hacer una reflexión sobre el diagnóstico social, y en concreto el diagnóstico social sanitario, cómo hemos tenido que adaptarlo, y yo creo que hemos tenido que vivir la multiprofesionalidad de una manera distinta, porque hemos tenido ante la demanda que establecer cribajes sociales que hacían otros profesionales, establecer poblaciones diana, bueno, ya nuestro diagnóstico exclusivo, etcétera, ha quebrado un poco y hemos tenido que generar nuevas herramientas, casi especializar nuestro diagnóstico social sanitario. Y yo creo que ahí tendríamos que dar un paso más y empezar a hablar del diagnóstico social, no solamente del caso, sino de un diagnóstico social poblacional. Nos ha faltado, o creo que tenemos que tener capacidad para generar diagnósticos de poblaciones de riesgo, de población diana, de tener un diagnóstico más poblacional y más de grupos que solamente el diagnóstico social del caso. Eso, ¿qué nos hubiera permitido? O nos ha permitido, porque donde hemos podido manejar eso, lo que se ha podido es generar un trabajo social proactivo, que ha sido la principal respuesta a la crisis, porque en esta emergencia, si uno está en su despacho esperando que un compañero le derive pacientes o que un paciente llegue a la puerta y le pida una atención, pues nos hubiéramos quedado sentados todos en el despacho esperando que alguien viniera, cuando todo el mundo estaba en las urgencias de los hospitales o encerrados en sus casas. Ahí no iba a ir nadie. Con lo cual, la posibilidad de tener diagnósticos previos, poblacionales, etcétera, nos permite generar ese trabajo social proactivo, el llamar a los pacientes, hacer seguimientos, estar activos en esa situación. Si vemos, a mí cuando he trabajado esto me ha gustado mirar la cartera de servicios de la Asociación Española de Trabajo Social y Salud y ahí viene claramente esto. Es un servicio, el trabajo social sanitario. Los servicios de trabajo social sanitario tienen atención a demanda y atención proactiva. O sea, no tenemos que esperar a que nos llegue la demanda. Nosotros somos los que construimos también esa demanda y en las emergencias eso es importante. Para eso tenemos que operativizar y saber sacar rendimiento de las nuevas tecnologías, del registro de datos, de los protocolos, que nos permita dar un salto al dato, ¿no? A saber con qué poblaciones nos estamos manejando. Yo no sé si de esta emergencia podremos sacar mucha lógica de datos para poder saber qué ha ocurrido y en qué hemos sido más fuertes, en qué lo hemos sido menos, ¿no? La investigación social y epidemiológica en las emergencias yo creo que es un elemento, un reto importante para la profesión. En cuanto a las herramientas personales, al profesional como principal herramienta de la intervención, yo creo que lo hemos comentado, los habéis comentado ya los otros dos ponentes, creo que nos hemos sentido vulnerables, introduciendo elementos muy personales. En el trabajo social sanitario yo creo que es el ámbito del trabajo social donde uno se siente más fácilmente que puede estar en el otro lado con facilidad, ¿no? Porque, bueno, cuando trabaja en contextos de exclusión, en contextos incluso de migración, esa sensación de, bueno, yo también podría estar ahí, a veces se nos va de la cabeza, ¿no?
pero sin embargo pacientes podemos serlo todos y en esta situación de emergencia la sensación de que hoy estabas atendiendo y mañana podías estar al otro lado ha sido muy palpable, ¿no? Y eso ha generado muchas dificultades. Yo creo que en el ámbito de estas herramientas personales tendremos dos retos: hablar de competencias, dejarnos de hablar de funciones y empezar a hablar de competencias profesionales, en qué somos buenos y en qué debemos ser más buenos y en qué no lo somos. Y en esas herramientas introducir el autocuidado. Yo creo que el autocuidado no es algo que hacemos para protegernos, sino que es que tiene que ser una competencia profesional. Y en el ámbito sanitario yo creo que específica y inevitablemente vinculada a una estrategia de supervisión. En el colegio esto lo tenemos muy claro, se ha generado el programa de Cuídate S y tenemos una línea de supervisión importante, pero creo que la emergencia nos tiene que hacer todavía más visible esta necesidad. Y como propuestas, y no sé ni siquiera cómo voy de tiempo ya, voy fatal. Creo que bueno, se me ocurren 5 propuestas. La principal es potenciar modelos de intervención adaptados al trabajo social sanitario, que sean evaluables, adaptables, eficaces y coherentes con el modelo de trabajo social sanitario que defendemos. Yo creo que aquí habría que hacer una propuesta y aparte de los modelos clásicos que solemos manejar, esta emergencia nos pone sobre la necesidad, yo creo, de introducir modelos de trabajo social clínico y acompañamiento psicosocial de manera transversal a los profesionales. La competencia para contener en duelo, en acompañamiento en emocional, en situaciones familiares complejas de pérdida, no debe de ser una competencia específica, como hemos visto siempre, de los compañeros de salud mental o cuidados paliativos, sino yo creo que esos modelos deben de instaurarse de manera transversal dentro del, por lo menos, el trabajo social sanitario. Las respuestas a las necesidades sociosanitarias deben partir de una coordinación sociosanitaria sentida. Debemos de comprender la coordinación sociosanitaria desde la lógica de la continuidad asistencial. El acto asistencial no solo es sanitario, sino que pasa también a ser social, ¿no? Que los determinantes sociales de la salud, la coordinación sociosanitaria y la humanización de la asistencia lo tenemos que tatuar en un brazo como elementos donde crecemos como profesión y donde somos fuertes. Debemos de definir tipologías de diagnóstico social, diagnósticos poblacionales, población vulnerables, población diana, avanzar en la investigación y en el registro de datos. ¿Todo esto para qué? Para permitir un trabajo social sanitario proactivo, que es lo que nos permite responder, y yo creo que a mí, en mi opinión, ha sido la principal consecuencia o elemento que podemos sacar de esta emergencia. Y luego desarrollar y definir competencias de autocuidado y supervisión profesional que nos hagan fuertes y no como un plus o un añadido que nos da nuestra organización profesional, sino como un elemento que tiene que estar instaurado ya en la formación de grado como una competencia básica para un profesional de la ayuda. Y para finalizar, y ya acabo, mirando en esta presentación, como hablaba todo el mundo en comparación con esta pandemia, de la pandemia de 1918, de la gripe española, pues en 1918, en 1917, Mary Richmond había escrito el diagnóstico social. Y yo, bueno, ¿y qué narices harían estas mujeres en aquel momento frente a una guerra mundial, una pandemia de gripe, la tuberculosis y las enfermedades venéreas, como pone esta cita? No había mucha bibliografía de cómo funcionó el trabajo social o la acción social en aquel momento frente a la pandemia de la gripe española, pero encontré esta pequeña cita de un aniversario de un hospital norteamericano en el año 78 que definía la situación del trabajo social hospitalario en ese momento como heredero directo de la respuesta que en el 1918 los trabajadores sociales dieron a la Primera Guerra Mundial y a la pandemia de gripe. Y cómo en aquel momento generaron 2 revistas, una organización profesional y generaron estructuras de formación para profesionalizar y organizar sus servicios. Eso fue en 1918, pues bueno, lo mismo 100 años después casi, o más de 100 años después, nosotros también podemos sacar algún aprendizaje de esto. Y nada más, ahora abrimos el debate y a ver qué preguntáis. Muchas gracias.